Muy buenas tardes a todos. Soy Carlos Casasus, el director general de CUDI, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, y me da muchísimo gusto recibirlos en este conversatorio absolutamente estelar, en el que pretendemos compartir con ustedes las experiencias que estos tres destacadísimos panelistas han vivido en estos momentos de la pandemia del coronavirus, y cómo de alguna manera hemos podido avanzar en una transformación educativa, pues que muchos de nosotros vislumbrábamos, pero que no había tenido la posibilidad de concretarse. Y sin embargo, con la llegada de la pandemia, todo se volvió digital y todo se pudo de alguna manera mantener operando a pesar de increíbles dificultades, y gracias al espíritu de gentes como nuestros panelistas, nuestro país pudo brincar un bache bien importante para darle continuidad a nuestro sistema de educación. Me da muchísimo gusto tenerlos hoy aquí en la tarde. Estoy seguro que vamos a pasar un rato absolutamente interesante y enriquecedor, gracias a nuestros panelistas. Y me da mucho gusto recibirlos, y estaremos realizando en CUDI todos los esfuerzos para mantener este espíritu de colaboración, de diálogo, y trabajar todos por este fin común que es la educación de nuestros jóvenes. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos, por esta introducción a estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología, que son espacios para compartir experiencias en diferentes áreas del conocimiento, utilizando para tal fin las redes nacionales para la educación y la investigación, también conocidas como RENEI. Los invitamos, estamos llevando a cabo estos conversatorios cada 15 días, los martes a partir de las 5 de la tarde, para que estén al pendiente y conozcamos pues de estos temas tan interesantes, como bien nos comentaba Carlos Casasus, que los platica gente que conoce mucho del tema, expertos en las áreas, en las diferentes áreas del conocimiento. Entonces son espacios muy interesantes y en los cuales pues todos aprendemos mucho. Yo quisiera pues ahora pasar a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Son tres personas muy importantes en el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es precisamente la agenda educativa mexicana. Quiero presentar en primer lugar a la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano. Ella es pionera, catedrática e investigadora mexicana en los campos de la informática educativa, la innovación con tecnología y los temas relativos a las cibersociedades. Es licenciada en Ciencias de la Informática por el IPN y doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido funcionaria, consultora y líder de diversos proyectos de impacto nacional e internacional. Es miembro de la Academia Mexicana de Informática e integrante de la Academia de Ingeniería de México, donde coordina el programa de educación e investigación desde el 2018 a la fecha. Colabora en los consejos consultivos de la Asociación Mexicana de Innovación en Tecnología Educativa, de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, y fue miembro del Consejo de Tecnologías de Información y la Comunicación del Gobierno del Distrito Federal. También participó en el Consejo Académico del Consorcio New Media y forma parte de los comités editoriales de las revistas Innovación Educativa, RIESED y Gestión y Estrategia. Se le ha galardonado con las precias Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano de Cárdenas. Actualmente lidera el grupo de especialidad en cómputo educativo de la Red de Investigación en Computación del IPN, el grupo de informática educativa y sociocibernética de la CEPI-UPIXA. Además, es fundadora de la red LATE México, donde funge como responsable técnica para CONACYT y coordina la comunidad CUDI de la misma. De igual forma, es fundadora de la red de educación Maker,
También coordinó la conformación del grupo de Smart Cities del IPN, que integró más de 240 investigadores provenientes de 9 redes temáticas, y forma parte del Consejo de Investigadores para Ciudad Creativa y Digital del CES Ciudad de México. Actualmente también es investigadora invitada de la empresa Nética para el desarrollo de productos tecnoeducativos, líder de la iniciativa del Clúster Nacional de Tecnología Educativa MX EduTech y del Grupo de Tecnología Educativa del Comité ANUYES TIC. Desde 2018 impulsa el programa Mexicanas del Futuro con caravanas y ferias de ciencia que promueve vocaciones STEM en niñas entre los 13 y 18 años. También tenemos con nosotros al maestro José Luis Ponce López. Él es maestro en Sistemas de Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es máster en Seguridad Informática por la Universidad Abierta de Cataluña, de España, y es licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, también conocida como ANUYES. Es coordinador del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la ANUYES. Coordina la edición anual del estudio Estado Actual de las TIC en las instituciones de educación superior. Es secretario ejecutivo de la Red Colaborativa de Universidades Mexicanas para fomentar la transformación digital, MetaRed México. Es miembro fundador de la Comisión de Desarrollo Tecnológico del Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica del CONACYT. También es miembro del Consejo Consultivo de Innovación y Tecnología de la Universidad de las Américas en Puebla y es miembro del comité editorial de la revista Tecnología e Innovación en Educación Superior de la UNAM. Forma parte del comité evaluador del Premio en Innovación a la Transparencia 2019, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública. Forma parte del comité evaluador del premio en I+T Gov sobre innovación tecnológica del Comité de Informática para la Administración Pública de los Estados y Municipios y formó parte del comité evaluador de la convocatoria de trabajos de la Conferencia Internacional TICAL 2019 y el tercer encuentro latinoamericano de e-ciencia, el genoma estudiantil y la metamorfosis digital universitaria. También tenemos con nosotros al doctor Germán Ruiz Méndez. Él es especialista en educación y tecnología, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado profesionalmente en áreas gubernamentales y de investigación, desarrollando actividades en temáticas como educación, salud, comunicación social y telecomunicaciones. También cuenta con publicaciones en los temas de su experiencia y ha sido expositor nacional e internacional en distintos foros. En su trayectoria como docente, ha sido capacitador en diferentes temas y proyectos para funcionarios públicos de los distintos órdenes de gobierno y actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también formó parte como claustro académico del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Participó como asesor, así como en la coordinación de agenda, discurso y estrategia digital de comunicación en los ramos de salud y educación. Ha colaborado en la coordinación de proyectos internacionales en el ámbito de la educación, entre los que destacan la plataforma de cursos en línea MOOC México 10 con la Secretaría de Educación, México X, perdón, con la Secretaría de Educación Pública de México, el canal de televisión satelital iberoamericano con la Secretaría General Iberoamericana y Ventana Educativa con el Programa Mesoamericano de Cooperación. En 2017 recibió el tercer lugar del premio otorgado por el Instituto Nacional de Administración Pública por la investigación Desarrollo Municipal en México, Agenda desde lo local como modelo de planeación del desarrollo local, resultados 2006-2013. Es integrante de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, es asociado del Instituto Nacional de Administración Pública,
de la Unión Iberoamericana de Municipalistas de España y de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Actualmente colabora como coordinador ejecutivo del Espacio Común en Educación en Línea para la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y conduce el programa Agenda Digital Educativa de la Coordinación General Aprende MX y la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP. Pues sin más, los dejo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Será un placer para todos escucharlos. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con Marina? Gracias, Oscar. Primero las damas dicen, ¿no? Y aquí estoy entre muchos caballeros. Pues yo quisiera empezar comentando, compañeros, charlas que hemos tenido justo después de lo que ha sido el cierre escolar en la mayoría de las instituciones, tanto públicas como privadas, tanto de nivel básico como de nivel superior y de posgrado. Y el recuento de resultados y el recuento hasta de daños es bien distinto, muy distinto. Yo me le he pasado con otros colegas subrayando, por ejemplo, las cifras tan diferentes en cuanto a los alcances que tuvimos en bloque, el gran bloque de la educación superior, ahí sí todos juntos, respecto de los resultados que nos cuentan algunos directores de educación básica han podido reportar. Y estos diferenciales son muy importantes, hay que analizarlos cada uno en su dimensión, pero en el grueso, bueno, nos dejan ver que se requieren vasos comunicantes entre los éxitos del nivel superior, para mí sí son éxitos, y las limitaciones que se tuvieron en básica. En el caso de la educación superior, yo identifico también con los grupos latinoamericanos que en promedio la cifra más terrible de, digamos, de alumnos que quedaron en una incertidumbre es como 30%. Es decir, tuvimos grosso modo en la región un 70% de éxito en educación superior. Y cuando digo de éxito, me refiero a poder haber dado continuidad a los servicios y poder entregar buenas cuentas en cuanto a los aprendizajes, sobre todo, y de algún modo tener estos elementos en una respuesta muy activa en términos de semanas. Comentábamos cómo la unidad de medida se redujo a semanas y de una semana a otra había un cambio radical. Nosotros en la colaboración que tenemos con ANUYES, en la Red Late, en la comunidad Red Late de CUDI, pues nosotros nos dimos cuenta con un seminario semanal que llevábamos a cabo, cómo fuimos transitando las universidades en México de poder seguir operando apenas la semana antepasada, por ejemplo, que una de las primeras universidades de 50 aspirantes. Todo esto con éxito. La alianza ANUYES-CEP nos dio las cifras a través de Carmen Armenta, pues constatamos que lo que estoy diciendo son datos muy favorables. En general, nos preguntábamos por qué en educación superior tuvimos estos resultados tan interesantes y en mi análisis como investigadora yo identifico que tenemos pues más de 20 años de experiencia en educación virtual y a distancia. Estamos también de alguna manera conformando distintos consorcios que ya hasta se están consolidando como el consorcio ECUESAD, y eso facilitó a los rectores buscar a sus expertos que tenían en casa de la educación virtual y a distancia, y estos expertos, junto con los expertos de TI, que también tienen una alianza muy importante con ANUYES TIC, pues fueron, digamos, lo que apuntaló absolutamente todo. Esas relaciones entre ellos, esos vasos comunicantes ya existían, venían haciéndose trabajos, se compartían recursos, y todo esto nos permitió dar una continuidad
Sí, con limitaciones en el sentido de la pandemia, porque nadie habíamos vivido un escenario de pandemia como el que estamos todavía cursando, pero sin detenernos, sin detenernos. La diferencia, y aquí está Germán Ruiz, que yo también he subrayado muchísimo el trabajo que el equipo de Lidia Camacho ha hecho para poder de alguna manera cubrir con una cantidad de horas muy importante todos los contenidos de básica. Eso se logró, nos consta algunos, como les decía, estas horas interminables de labor, de los héroes de la y la tecnología educativa nacionales en el nivel básico, desde preescolar hasta secundaria, pero desafortunadamente muchísimos directores nos están reportando que ellos no pueden garantizar los aprendizajes de por lo menos el 70% en promedio de su alumnado. Tuvimos maestros heroicos, pero también tuvimos maestros, ahí sí, tanto en básica como en superior, que se ausentaron, que bajo el cobijo de la pandemia misma decidieron no comunicarse con sus autoridades y que definitivamente no necesariamente cumplieron con su trabajo. Hubo instituciones como la mía donde incluso se tuvo que generar oficios recordándonos que tenemos un contrato de servicio para que pudiéramos responder y cumplir cabalmente pues nuestra labor docente. Entonces tuvimos esos casos, pero también tuvimos maestros, la gran mayoría en el caso de superior, que estaban trabajando pues como si estuvieran trabajando 3 veces lo que normalmente trabajaban. Y hablo no solamente de privadas, hablo también de públicas, en el caso de la educación superior, donde estos maestros pues revisaban trabajos y en la madrugada los devolvían, es decir, había una interacción con su comunidad, con su grupo, de un día para otro, había esta retroalimentación que no se observó desafortunadamente en todos los casos en el nivel básico. En el nivel básico tenemos desafortunadamente también portafolios de evidencias que no fueron retroalimentados y portafolios de evidencias que no cubren ni siquiera el 70% que podemos reportar en superior. Estoy hablando de grandes números. Entonces, en mi recuento, algo también muy positivo, pues es lo que hoy nos une aquí en CUDI, en estos webinarios maravillosos que está trabajando Oscar Cárdenas como responsable de todas nuestras comunidades en este grupo de CUDI, y la solidaridad de los organismos salió a relucir, yo diría que con muchísimo éxito, y entonces estamos trabajando, pudimos avanzar en proyectos que habíamos acariciado como idea, pero que ahora estamos, ustedes no nos ven, pero estamos cada semana trabajando arduamente en distintos grupos nacionales. Yo, por ejemplo, participo en 2 grupos de ANUYES con CEP, participo en un grupo con otras academias como la MIAC, para temas no solamente de modelos educativos digitales, sino estamos participando con la Red Late también en temas de ciberseguridad. Y estamos avanzando muchísimo, hay muchísima actitud de colaboración, de intercambiar temas, buenas prácticas. Yo diría en este recuento que estoy haciendo muy breve, porque lo más importante es que el público nos retroalimente, nos haga preguntas y podamos abrir de manera más amplia el conversatorio. Yo diría que lo que sí nos está faltando ahora que estamos trabajando para los planes de regreso a clases, y ya lo he externado a la SEP, es un trabajo mucho más rápido y agresivo en términos de normatividad. Necesitamos una normatividad ad hoc con las circunstancias, necesitamos acelerar los marcos normativos que nos permitan hacer concretos los escenarios que ya habíamos trazado años antes. También es una tarea pendiente para México, muchos investigadores coincidimos, tuvimos una sesión maravillosa en la MIAC con Julia Tagüeña, ¿no? Coincidimos en que México no tiene un tema de transferencia consolidado, y no lo tiene porque nosotros también en ANUYES TIC revisamos
en los últimos eventos que tenemos de reconocimiento a NUYESTIC, cómo las instituciones también de educación superior no sabemos documentar mejores prácticas para poder concretar los servicios de transferencia de conocimiento. Esta documentación de las mejores prácticas, de los mejores modelos, de las lecciones aprendidas, es también una asignatura pendiente para los investigadores, que aunque nos consta que hay iniciativas fabulosas de investigación, hace falta mucho más, porque además yo diría que en esta perspectiva de lo que nos hace falta, sumaría a las dos cosas que señala este enfoque ecosistémico, donde el punto de observación fuera mucho más amplio de todos los procesos involucrados en la transformación digital y no solamente del proceso didáctico. El proceso didáctico sí es un tema que todavía tenemos que pulir mucho más, pero los que nos dedicamos a la educación sabemos que la transformación de un profesor hacia una didáctica actual, novedosa, no se hace por decreto ni de la noche a la mañana. Es mucho más fácil hablar de incorporar tecnologías más modernas, más amplias, más robustas, pero menos fácil es transformar la actitud y la calidad de la docencia de un maestro. Eso no creo que alcancemos a lograrlo del todo en el próximo ciclo escolar aún, pero los avances han sido muchos. Y bueno, cerraría diciendo, en la Red Late tenemos un consejo consultivo aquí. Yo saludo a algunos de mis consejeros, están presentes, como el doctor Germán Escorcia, como Fernando, que estaba también por ahí, y ellos nos han indicado que hay temáticas que no debemos abandonar. Nos recuerda Germán Escorcia, no por mirar el presente dejemos de mirar el futuro, y en esa mirada de futuro, todo lo que teníamos como planes y agendas trazadas hacia educaciones de tipo 4.0, de cuarta revolución industrial, 5.0 y más allá, pues es algo que también tenemos que seguir trabajando, y al menos en la Red Late les puedo garantizar que lo estamos haciendo. Estamos trabajando con dos temas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos recordaba como muy importantes, que eran la inteligencia artificial, la ética, por ejemplo. Y otros temas más que también nuestros consejeros pusieron sobre la mesa, como la inclusión digital, que fue un tema que salió en las mesas de trabajo que organizó Germán Ruiz con ANUYES a través de la convocatoria de los líderes que los encabezan también a ellos. Y bueno, yo cerraría diciendo que en este momento considero que no hay solo una agenda digital educativa, es decir, tenemos la agenda federal, pero afortunadamente creo que podemos hablar de muchas agendas digitales que los distintos grupos, que los distintos consorcios y que las distintas instituciones, cada una de ellas, están adecuando, están en algunos casos elaborando por primera vez, pero que están ya teniendo una expresión en lo concreto. Con esto me quedo. Sigamos entonces conversando. Muy bien, muchísimas gracias, Marina. Un placer escuchar esto y obviamente muy interesante este proceso de adaptación tan rápido. Ayer hablábamos sobre un proceso de selección natural, pero ahora adaptado a este proceso que estamos viviendo en la pandemia. Y me gustaría mucho ahora conocer la opinión de José Luis Ponce en este sentido. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos pudieras comentar? Adelante. Muchas gracias. Agradecer a CUDI por esta invitación. Es algo muy grato, es muy padre estar con ustedes y evidentemente agradecer a todos los colegas que hemos estado trabajando pues intensamente, todos, ahora sí que no hay excepción, todos han estado trabajando durísimo y evidentemente, bueno, la sorpresa, ¿no? Pero ¿qué teníamos enfrente? En enero, pues un proyecto excelente, como lo he comentado con los colegas, esta agenda digital educativa, en enero ya estaba ahí y pareciera que algo se acercaba y viene este detonador, ¿no? Este gran acelerador que es la pandemia, una circunstancia que en muchos ámbitos está generando un gran desarrollo. Lamentablemente, ante las circunstancias de salud que son muy delicadas, que son muy, muy graves,
pero por otro lado, algunos aspectos reciben ese empujón, ese detonador, y es el caso del tema de educación, que así como la salud está en boca de todos, también la educación ya está en boca de todos. Pero algo que es importante, este gran precedente, y lo he comentado con Germán y bueno, doctora Lidia, que aquí está también, es una gran oportunidad, es una oportunidad única y creo que es un gran momento para no soltar el tema. Es un gran momento porque nos está doliendo mucho esta circunstancia, pero también esta circunstancia de la pandemia nos deja en evidencia de lo importante que es una agenda digital educativa y de que pues nos dimos cuenta que pues no teníamos nada. Con lo que pudimos estamos trabajando. Evidentemente, sí, refuerzo mucho lo que Marina ha comentado. Hay héroes desconocidos ahí atrás en la parte docente, en la parte tecnológica también, voy a hablar por el gremio, en la parte tecnológica horarios dobles o triples por las plataformas, por los enlaces, por todo lo que son las videoconferencias. Hay mucha intensidad, quiero decir. Esa ha sido nuestra experiencia. Como ANUYES nos unimos, nos aliamos con CUDI, nos aliamos con ECOESAD, nos aliamos con Aprende MX, nos aliamos con la SST, con Salma Jalife, con todos, y empezamos a generar pues sinergias, algo que era bien importante, que teníamos que lograr porque no íbamos a poder, en primera instancia porque nos agarra desprevenidos, y en segunda instancia porque teníamos que hacer un plan inmediato de reacción a cortísimo plazo. Y no podíamos quedarnos cruzados de brazos. Y evidentemente también está esta agenda digital educativa a la cual hay que fortalecer una vez que ya se tuvo este gran empujón, pero que tiene, como bien ha comentado Marina, lecciones aprendidas. Nosotros que empezamos a trabajar, hicimos un micrositio también, empezamos desde la parte técnica y la parte de procesos operativos docentes a poner plataformas, a poner información de ciberseguridad para los profesores, a poner cuestiones de teletrabajo, a hacer, junto con otras instancias, negociaciones con empresas para que pudiéramos tener acceso, al menos de manera emergente, a plataformas, a videoconferencias y algunos otros softwares. ¿Y nosotros qué más hicimos? Bueno, pues de primera mano, en marzo empezamos a generar una encuesta muy operativa, muy rápida, muy inmediata, con la idea de tratar de identificar qué estaba sucediendo, hacer un análisis de todas estas cuestiones o lecciones que podríamos aprender, desde los planes de continuidad académica, las acciones emergentes que las instituciones tenían en algunos casos preparados y en otros no tenían, y también emergentemente hicieron un plan y empezaron a generar esas acciones. Acciones de higiene digital o ciberseguridad que tanto ha pegado y de verdad que es tan indispensable. La parte de colaboradores con otras instituciones, empresas, organizaciones, se hizo mucho realmente, muchas asociaciones civiles, muchas empresas que dijeron, ponemos nuestra plataforma 2 meses, 3 meses, algunos hasta 1 año. Bueno, ha sido una circunstancia no antes vivida. Ponderación de los retos que se habían enfrentado también, una nueva experiencia, no sabíamos qué hacer y cómo ponderábamos cuál es más importante, cuál es más prioritario. La salud, las plataformas, los docentes, los estudiantes, eran retos. También se hizo un análisis de todo lo que fueron servicios y herramientas, desde las plataformas de continuidad que hemos comentado, los medios de comunicación. En muchas ocasiones el medio de comunicación era un WhatsApp, el WhatsApp con el que el rector o el director de algún instituto tecnológico le mandaba a sus profesores y los profesores a sus alumnos. O podía ser el correo electrónico o podían ser las videoconferencias. Y en algunos casos había muchos canales y no había un canal principal. Herramientas de videoconferencia, lo estamos viviendo ahorita, ya es algo muy común. La parte de evaluación, ya una vez que se había hecho todo esto, ¿cómo vamos a evaluar? Es cierto. También algo que se hizo análisis fue el talento personal.
¿Quiénes fueron los actores involucrados? Desde personal de salubridad en las propias instituciones de educación superior o con los gobiernos locales o estatales, los mismos profesores, los secretarios académicos, los mismos rectores, la gente de tecnología. Además, ¿qué perfiles tenían y qué comités ya existían o se hicieron de manera emergente? Eso nos llevó en gran medida, pero como comentaba Marina, estas lecciones aprendidas tenemos mucho que aprender a su vez para documentarlas, para hacer esa transferencia de conocimiento. Es un gran reto, pero para mí hay otro gran reto. Si ya tuviéramos todas esas buenas prácticas de las lecciones aprendidas, la colaboración es un tema crucial. Colaborar, se inició la colaboración, pero es algo que tenemos que practicar más, debe ser más nuestra cultura colaborativa como país, como nación, como colegas, y sin importar si somos colegas de la misma carrera o del mismo perfil, o aunque seamos de distintas instituciones educativas, o si es del gobierno, o si es de una empresa, colaborar es clave. Y bueno, comentarles muy brevemente de un avance que se está haciendo en colaboración con distintas instancias. La Secretaría de Educación Pública, Aprende MX por parte de la SEP, la misma Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ECOESAD, CUDI, la propia ANUYES, trabajando colaborativamente, generando sinergias, identificando áreas de oportunidad comunes y tratando de resolverlas conjuntamente. Ese es un gran reto. Bueno, se está trabajando en ello. Es algo que hay que ir escalón por escalón, pero se está trabajando. Es un gran reto. Y además, insisto, el eje para mí sigue siendo esta agenda digital educativa. Tenemos esta agenda y la podemos impulsar colaborativamente entre todos. Es una oportunidad como país y no debemos desaprovecharla. ¿Qué estamos haciendo? Identificando áreas de oportunidad como ciertos objetivos, en colaboración con distintas instancias. Remeri, por ejemplo, también, que no lo mencioné, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Se está haciendo una intersección de las agendas, de todas las agendas, identificando esas áreas de oportunidad, intersectándolas y haciendo esa transversalidad para identificar evidentemente ciertos objetivos estratégicos y empezar a definir proyectos conjuntos. Híjoles, es un gran reto, sí, pero yo creo que sí es factible. Reconocer también que, pues bueno, parte de ello es pues generar una agenda colaborativa muy orientada a la implementación. Insisto, la Agenda Digital Educativa es nuestra gran estrategia nacional y nosotros tenemos que ver la manera de unirnos y colaborar, porque si no, perderíamos una gran oportunidad. ¿Qué objetivos? Incrementar la cobertura, identificar mejores prácticas, impulsar esto que es el desarrollo de la cultura digital, ¿no? Adoptando competencias, saberes, habilidades, impulsar lo que es la formación, actualización, certificación regulada para los docentes, promover estudios diagnósticos, de distintas modalidades educativas, que las hay, y ahorita lo estamos viviendo, promover proyectos de colaboración tanto nacional e internacional, estos acuerdos de cooperación e intercambio con el sector académico y la industria que ahorita se dieron en esta contingencia. Es una buena práctica, no hay que perderla, hay que continuar y seguir haciendo lazos también con todos los sectores, contribuir al desarrollo de las condiciones de las redes de telecomunicaciones, las TIC también. Sabemos que la infraestructura tecnológica es un gran reto también para nuestro país. También identificar los desarrollos, los repositorios institucionales, las políticas públicas, las normativas, lo comentaba hace un momento Marina. Es un gran reto nacional. Impulsar el desarrollo de los laboratorios virtuales. Imaginen ahorita cuántos laboratorios que eran presenciales, cuántos podrían, no todos necesariamente, virtualizarse. Fuentes de financiamiento, bueno, esa es una cacería. También se establecieron ciertos ejes estratégicos y asimismo, pues bueno, es un trabajo colaborativo que va en camino, va en popa y evidentemente
va tomando forma. Agradecer, pues hay un grupo de desarrollo conformado por Red Latte, Marina, por Remeri, ahí está Rosalina Vázquez, por el doctor Luis Gutiérrez, Cudi, Yanuy Stick, Lucero Cavazos de Cuesad, Marta Madero de Cuesad, Mireya Saraí García del Tecnológico Nacional de México, un grupo de desarrollo que está trabajando sobre la parte, digamos, de implementación de todo esto, haciendo los estudios, los análisis, y este gran grupo que ya les comenté, donde está la SEP, la SST, donde está CUDI, donde está ECUESAT, donde está Remedi, donde está la ANUYES, etcétera. Y bueno, también comentar que también a la par hay esfuerzos internacionales representando a la parte de MetaRed, que es una red iberoamericana colaborativa de universidades de 9 países. Estos 9 países están trabajando sobre ciertos aspectos. Uno de tantos son las tecnologías educativas y se está planteando esta posibilidad de trabajar en México colaborando a nivel internacional en un estudio sobre el nivel de competencias digitales del profesorado. Evidentemente, es un estudio muy corto, muy rápido, no tan profundo, pero creo que de una u otra manera es para tener un parámetro y ver cómo andamos también con los otros países. Bueno, es parte de lo que se está preparando. Está basado mucho en el marco europeo de competencia digital para educadores y evidentemente va a ser una primera experiencia de colaboración como MetaRed, ¿no? Que pues trabajamos con España, con Portugal, con Brasil, con Argentina, con Chile, con Perú, con Ecuador y obviamente nosotros, ¿no? México. Y evidentemente pues está conformado por competencias, son 22 competencias si no me equivoco y 6 áreas. Las áreas es el compromiso profesional, los recursos digitales, enseñar y aprender, la evaluación, la capacitación de los estudiantes y la facilitación de estas competencias. Y evidentemente va a evaluar en los profesores una estimación general de cuál es su nivel, si es un principiante, si es un líder, es un experto, etcétera, etcétera. Y se va a ir a estas 6 áreas, para que de una u otra manera pues tenga un acercamiento nada más, un acercamiento, pero bueno, de hecho, era lo que yo quería comentarles para no tardarme ya mucho tiempo, porque ya se está acabando. Estamos trabajando con base a esta gran experiencia, difícil experiencia, pero a su vez sí hay que mencionarlo, también un gran aprendizaje, y eso es lo que yo veo positivo, el gran aprendizaje. Tenemos que hacerlo, porque además es un momento difícil y a veces las crisis después traen cosas pues positivas, ¿no? Estos aprendizajes que ponen en evidencia la circunstancia y además todavía mayor razón de ser de una agenda digital educativa y de los trabajos paralelos en el sentido de la colaboración en primera instancia, la colaboración nacional, como lo he comentado, pero también la colaboración internacional para posicionarnos y evidentemente ver en qué circunstancia o en qué posición también nos encontramos en estos temas. Bueno, es lo que yo quisiera compartir para no redundar más y además acordamos que no íbamos a hablar tanto, ¿verdad? Muchas gracias. Perfecto, José Luis, muchísimas gracias y efectivamente la colaboración es el tema muy importante en estos tiempos, ¿no? Me gustaría ahora pues conocer la opinión de Germán, también que ha estado trabajando duramente durante este periodo. Adelante, Germán. Gracias, buenas tardes a todas y todos que están conectados en esta sala de Zoom. Agradecer también a Carlos Casasus, que es un promotor incansable también de la cooperación, y a la doctora Lidia Camacho, que también está aquí participando y que han hecho ya esta serie que venimos haciendo en el segundo conversatorio de Agenda Digital Educativa, con la finalidad, como su nombre lo indica en estos conversatorios, de difundir la ciencia y difundir sobre todo las acciones en materia de esta agenda digital que, como ya lo han comentado tanto Marina como el propio José Luis, pues yo creo que es una agenda de todos y para todos, ¿no? Y es una agenda donde todos caben y es una agenda donde evidentemente cuando vemos, y solamente poquito quisiera platicar la experiencia que hemos tenido en el antes y el después de la pandemia, que evidentemente tenemos que hacer esa reflexión. Cuando se considera una agenda,
En una agenda caben todos los problemas, pero también caben todas las soluciones. A diferencia de una política pública, que en una política pública se enmarca más en presupuestos, orientaciones, a veces quedan fuera de estas políticas públicas, como en algún momento se plantearon los programas de inclusión y alfabetización digital, los programas de integración hacia la conectividad. Pero cuando hablamos de una agenda educativa o una agenda política, una agenda de gobierno, sumamos todos los actores y todas las voluntades para poder integrar esta red de redes que lo que hemos venido estando haciendo. Aquí vemos, por ejemplo, Retlate, vemos a Núñez, vemos a MIAC, vemos, en fin, SOMESE y todas las redes que han estado participando para hacer de esta agenda la agenda de todos y en el sentido de venir integrando nuestras experiencias, porque además creemos, y ha sido un trabajo que también ha encabezado, lleva un año para poderlo subir al tema de la ley, ¿no? La Ley General de Educación, recuerden ustedes que se publicó en septiembre del año pasado. Con este marco de actuación nuevo, le permite a México dejar un antecedente sumamente trascendental para el tema de las tecnologías de la información, comunicación y los componentes que se integraron a partir del conocimiento y del aprendizaje digital, es decir, trascender más allá no solamente de la infraestructura, sino empezar a hablar de modelos tecnopedagógicos que han estado presentes en muchos de nuestros grandes momentos que tenemos de experiencia de tecnología educativa. Basta hablar con el caso de telesecundaria, basta hablar con el caso de programas como Enciclomedia, todas estas grandes experiencias que están documentadas en la agenda digital educativa y que han sido puntos donde han participado muchos de ustedes como investigadores o como tecnólogos en la parte también de la construcción de esta conectividad, pero finalmente todo este grupo de trabajo que ha venido realizando esta suma de acciones con el fin de integrarse en una agenda digital educativa que por fin el 28 de enero de este año, como lo marca la ley, se entregó por parte de la Secretaría de Educación Pública al Congreso para ser ya aprobada y ser ya implementada en el marco de actuación. ¿Qué fue lo que nos pasó? Evidentemente, el primer evento que tuvimos público lo hicimos justamente el 29 y 30 de enero con la Núñez para hacer una agenda digital sobre el papel social de las universidades en la transformación digital y en el Inter, pues evidentemente sabemos que a partir del 17 de marzo entramos en un receso escolar por algo que venía ya sucediendo en China desde el tema de la salud pública y de la Organización Mundial de la Salud. Esto pues ha sido también una lección aprendida muy inmediata. Hay que reconocer también el gran trabajo, como comentaba Marina, de los héroes, las heroínas, toda la parte del equipo técnico para echar a andar esta estrategia que primero se llamó Aprende en Casa por televisión y en línea, que implicó poner toda la experiencia de la DGTV, de todos estos 50 años, de más de 50 años de transmisión, de establecer estos modelos a partir del uso del satélite, de ahora la televisión abierta, y además esta suma de alianzas con todos los actores. Hay que decir que aquí fueron también horas y horas y horas de trabajo de todos los actores en la parte política, en la parte de gestión, en la parte de contenidos, los maestros, los que trabajan en iluminación, transmisión, todo ese gran equipo de profesionales que estuvieron abocándose para poder llevar a cabo esta transmisión especial que se hizo para ya después denominarlo el programa Aprende en Casa, que como ustedes han visto en toda esta experiencia, pues Aprende en Casa pues inició ya formalmente sus transmisiones el 20 de abril para poder llevar a cabo los 5 componentes que tenía el programa. Hay que reconocer que ya están los libros de texto, la televisión que fue el elemento más visible y sobre todo con el cual se intentó llegar a los distintos rincones. Hay que decir que evidentemente, como comentaba Marina, hay todavía unos grandes rezagos en el tema de conectividad. La radio fue otro de los componentes, también los materiales educativos que entregó el CONAFE para poder llevarlos a estas comunidades donde no llegan ni la radio ni el internet, y el uso que también vimos desde toda esta gama de personas que se conectaron en redes sociales y que además estuvieron en las plataformas educativas que se habían puesto a disposición desde el punto de vista de los contenidos, de cómo poder llevar a cabo estos recursos y que pudieran estar además disponibles 24/24, porque finalmente pues había que conseguir o había que darles visibilidad a todo esto. Es increíble la cantidad de visitas que se pueden citar tanto en redes sociales como en las propias páginas que se hicieron para tener estos repositorios y que finalmente llevó a la Dirección General de Televisión Educativa junto con el Canal 11 a liderar este proyecto en Ingenio TV,
y además con toda la red de medios públicos que después se sumó TV UNAM, después se sumó Justicia TV, el propio sistema de radiodifusión del Estado mexicano, y qué decir de la red de México, que es la red de televisoras educativas y culturales, que integró a más de 36 televisoras y que además consiguieron pues también un espectro para poderlo llevar en estos canales multiplexados a nivel nacional. Hay que reconocer también a Tere Velázquez, que fue también una incansable líder en el tema para poder hacer todas estas gestiones atrás, entre oficios, llamadas, reuniones, en fin. Fue todo un equipo de trabajo haciendo todo este programa que nos deja esta experiencia aprendida. Y además también, como comentaba José Luis, las grandes alianzas que están establecidas para que también sumemos en un tema que es el sistema educativo nacional. Cuando lo entendemos nosotros, es un sistema que incluye público y privado. Tenemos más de 30 millones en todo este sistema. Si sumamos desde educación básica hasta educación superior, pues evidentemente estamos hablando de uno de los países en América Latina con una gran cantidad de alumnos y maestros trabajando para poder integrarnos y ponernos de acuerdo. Hemos mencionado, bueno, el caso de éxito del Plan Ceibal, que ha tenido pues unos grandes resultados, pero cuando vemos los tamaños y cuando vemos las proporciones y las complejidades también en la parte de los propios sistemas estatales, en también la conectividad, lo difícil situación de la geografía de nuestro país, entonces debemos de entender esta magnitud también, sobre todo en el tema del problema. Por eso cuando hablamos de una agenda, hablamos de primero ponernos de acuerdo en cuáles son los principales problemas a identificar y que esta agenda busca concentrarlos a partir de 5 grandes ejes. Primero, la formación docente, la actualización y la certificación profesional en habilidades, saberes y competencias digitales. Ya es tiempo, ya México creo que le debe al mundo y al propio sistema educativo contar con un marco único donde podamos ir de manera gradual, porque además, como lo vimos, muchos de los maestros pues tuvieron que entrar a lenguajes que estaban hasta desconocidos para su propio saber hacer docente, ¿no? Entrar a la virtualidad, a la educación a distancia. ¿Qué decimos cuando tenemos que evaluar, por ejemplo, en el tema de una educación virtual? Entonces, esta educación o esta formación docente que se llevó de una manera remota, hay que decirlo, pues evidentemente necesita una sistematización, pero necesitamos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, España ya tiene un marco común, justamente en días pasados ya publicó el gobierno español un marco común de competencias digitales docentes. Conocemos las del ISSSTE, conocemos las del marco común europeo, pero yo creo que en México tenemos que ponernos de acuerdo para poder consolidar una estrategia integral que abarque desde básica hasta el nivel superior, porque finalmente esto no es un problema exclusivamente para el nivel básico, sino las universidades también en algún momento pues han tenido que hacer programas de actualización hacia sus alumnos para poderlos actualizar en temas sobre todo digitales, porque cuando vemos algo que también es una deuda en México, que es la educación digital, no encontramos contenidos relacionados en los libros de texto, sino hasta el nivel de secundaria, que ya está también integrada a la materia, por ejemplo, de informática, o dependiendo del modelo del bachillerato que hablemos, pues ya está el componente tecnológico ahí, pero en el nivel básico es necesario también trabajar en esos aprendizajes esperados que nos lleven a fortalecer esa sociedad digital. Cuando nos enfrentamos con esta pandemia, pues en todo momento nos hemos convertido 100% digitales, como también comentaba José Luis, pues hemos transitado hacia un modelo presencial a partir de la virtualidad. Y entonces lo que necesitamos también es trabajar en este marco de actuación, construir esa cultura digital en el sistema educativo nacional, es decir, cómo podemos hablar de alfabetización, cómo podemos hablar de inclusión y de ciudadanía digital. Los temas de la brecha digital siguen siendo un gran reto para México y América Latina, pero además tenemos grandes retos que una vez que la gente que ya tiene estas habilidades digitales, ¿qué está haciendo con ellas? ¿Qué hacia dónde están llevando sus habilidades y saberes digitales? El tema de la seguridad, el tema de los datos, el tema de empezar a hacer emprendimientos a partir de la tecnología y que además tengamos claridad en que estos componentes, que mucho habíamos venido todo este grupo de trabajo que están aquí participando en esta sesión, que la tecnología tuviera un fin educativo. Bueno, ya está ahora, ya tenemos un gran campo para podernos poner de acuerdo y establecer estas acciones concretas en beneficio del sistema educativo. Además, también ponernos de acuerdo en esta producción y difusión, acceso de usos sociales de recursos educativos. Hay países que tienen normas y que tienen lineamientos para poder
publicar sus recursos, difundirlos y que sean también de reconocimiento público y que sea de acceso público. Nosotros no tenemos una normativa, como comentaba Marina al inicio de su conversación, hay que acelerar procesos, pero también hay que trabajar en ese consenso nacional que nos lleve a establecer estos lineamientos para ver cuál es la calidad de un recurso, cuál es la norma que vamos a establecer, cuál es el objeto de aprendizaje que le llaman y cómo se puede alinear a los planes y programas de una manera coordinada. Además, pues como sabemos, la conectividad y la modernización de las infraestructuras, pues tendrá que ser el reto para América Latina y para México. Con el programa de Internet para Todos necesita también priorizar sus acciones en escuelas, en universidades para poder llevar esta tecnología. Ustedes saben que la OCDE en 2015, con su último informe, recomendó el no solamente repartir tabletas y recursos y dispositivos electrónicos por repartirlos para poder sumar a estas brechas de la alfabetización digital, sino trabajar en los contenidos, trabajar en los modelos pedagógicos. Yo creo que ahora es momento que nos pongamos de acuerdo en cuál será el modelo de usabilidad tecnopedagógica que vamos a tener a partir de los recursos, de los contenidos y que podamos establecer cuál es el mejor instrumento. Hoy en día sabemos que los jóvenes están muy conectados ya con los celulares y que esta es una herramienta que puede ser un nuevo canal de comunicación para el sistema educativo. Y finalmente, algo que hemos trabajado también en estas mesas que se han realizado desde NUYES, tiene que ver con un tema y que aquí es donde las universidades tienen un gran trabajo en el tema de la investigación, la innovación y el desarrollo. Recordemos que el Internet nace en las universidades, entonces es momento de que reflexionemos en ese uso del Internet y cuál será el uso educativo para poder establecer toda esta gama de actores que están involucrados con esta agenda digital educativa. Como les comentaba al inicio, ese es prácticamente un concepto. Algunos países ya han implementado sus propias agendas digitales educativas. Instituciones como Digital Policy and Law han hecho un análisis también de cuáles son las agendas digitales educativas. Se han establecido estos monitoreos, pero es la primera vez que México tiene esta gran posibilidad de tener una agenda digital educativa y de que podamos sumarnos en todo este tramo de lo que hace falta y de lo que hemos aprendido sobre todo de esta pandemia, que nos ha dejado un sabor sobre todo en cómo vamos a utilizar esta educación digital, cómo la vamos a transformar, cómo vamos a hacer que estos aprendizajes o estos modelos híbridos, porque hoy se habla ya de un modelo híbrido para poder regresar a clases. Tenemos muy pocos días donde ya está el reto de poder establecer esta nueva normalidad dependiendo de las condiciones de salud y dependiendo sobre todo de que velemos siempre por la salud de las maestras, de los jóvenes, las niñas y los niños del sistema educativo. Yo con eso dejaría y además agradecerles a todos y pues al contrario a Marina, a José Luis y a Núñez que han estado siempre también participando con la agenda. Tendremos nuevamente ese seguimiento con Anuyes para poder presentarles estos resultados del taller nacional y sobre todo pues invitarlos a sumarse en cada uno de los trabajos de la agenda digital educativa. Gracias. Muchísimas gracias, Germán. Fíjense que tenemos ya algunos comentarios y preguntas acá en la sección del chat y me voy a permitir leerlos a partir de los primeros que comenzamos a recibir. Y bueno, está relacionado el primer comentario precisamente con lo que hablaban sobre el diseño de políticas públicas y también el diseño de herramientas para el tema de la evaluación y la acreditación de los alumnos, ¿no? Hay un comentario de Guadalupe Mercado, en donde dice, en Puebla se dio la orden de acreditar a todos. ¿Cómo queda entonces la ética profesional y el valor humano en la educación media superior y la realidad inminente? Entonces, ¿cómo atendemos el tema de la evaluación, ¿no? Ahora que ya estuvimos varios meses con esta nueva realidad, ¿cómo podemos atenderlo? ¿Qué opinión tienen ustedes? No sé quién quiera comentar, Marina. Estamos participando con el mismo orden que presentamos. La evaluación nos dimos cuenta, no me dejará mentir José Luis, que primero como que fue muy, el foco era saber dónde estaba toda la gente, o sea, dónde había quedado la comunidad, dónde estaban los alumnos, dónde estaban los maestros. Eso fue como la primera exigencia. Pero a medida que se acercaba la evaluación, el cierre del ciclo escolar y sobre todo en la angustia de que algunos con esa evaluación iban a pasar a otros niveles educativos,
el tema central fue, y todavía es hoy, al día de hoy, la evaluación. Entonces hubo quienes miraban de inmediato al tema tecnológico, vaya, ¿cómo vamos a garantizar las evaluaciones que garantizábamos en lo presencial ahora? Marina, no te estamos escuchando. Ay, perdónenme, Ya, sí, tenía el listo. mic cerrado. Les decía yo que trataba de decirles que ahorita todavía nos encontramos con ese punto neurálgico de la evaluación, aunque al principio de la pandemia, en la fase de contención, lo que buscábamos era la continuidad y saber en una comunicación educativa dónde estábamos todos. A medida que se acerca la evaluación final para el cierre escolar y sobre todo, pongámonos en los zapatos de aquellos alumnos y las instituciones educativas que tenían estos alumnos a punto de pasar al siguiente ciclo escolar. Entonces, la evaluación de los aprendizajes sigue siendo hoy un punto neurálgico y la mayoría se preguntó qué herramientas tecnológicas existen para garantizar esa calidad de la evaluación de los aprendizajes y entonces pues empezaron a surgir en las agendas de la mayoría de estas instituciones las herramientas de proctoring y estas herramientas de proctoring más avanzadas, además muchos descubrieron que tenían componentes de inteligencia artificial y que ciertamente nos podían de alguna manera garantizar altos niveles de seguridad en evaluaciones de tipo examen, donde se podía monitorear al alumno en sus movimientos, en el hecho de si abría o no ventanas, en si estaba haciendo uso de la voz, preguntándole a alguien más por un saber a la hora de aplicar un examen, por ejemplo, en fin. Solo que estas herramientas son muy costosas. Y entonces, las instituciones que tienen ya años practicando el proctoring digital nos decían una conclusión bastante interesante que tiene que ver con la ética. Nos decían, bueno, los sistemas educativos que han madurado en su ética, en torno a la ética de sus comunidades y se hace un trabajo serio sensibilizando a los estudiantes de que tienen que ser éticos, logran reducir costos importantes. Y entre ellos nos lo dijo el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo. Nosotros vimos con Anuyes TIC, vimos también casos maravillosos porque a mí me preocupa mucho como tecnóloga que tengamos autosuficiencia tecnológica. La pandemia nos dejó ver a muchos países latinoamericanos la alta dependencia tecnológica que se tiene, que ya la sabíamos, pero que fue muy grave en el momento en que no teníamos fábricas, pero ni siquiera de cubrebocas, ¿no? Menos de ventiladores. Y que los costos del pago de ese tipo de artefactos, pues no se nos iban al cielo. Afortunadamente, nuestros ingenieros están respondiendo y también está habiendo desarrollos hasta de robots mexicanos sanitizantes y enfermeros. Y vaya, no puede dejarse de lado la capacidad tecnológica, de desarrollo tecnológico de los mexicanos en el área de tecnología educativa para desarrollar un mayor número de plataformas de e-proctoring, preferentemente desde los centros de investigación y las propias universidades. Esa también sería una herramienta, una asignatura pendiente y urgente, ¿no? Y creo que desafortunadamente el CONACYT, cuando lanza sus 3 convocatorias de COVID, en ninguna, solamente en una había una agenda, había un eje de educación, pero aún en el eje de educación no se apelaba por desarrollo tecnológico para educación. Entonces ahí hay que ayudar al propio CONACYT a que en sus siguientes convocatorias financie proyectos de desarrollo de evaluación, de plataformas de evaluación como estas, para que estén con dinero público fabricadas y puedan ser distribuidas a todos los niveles educativos que quieran seguir practicando la evaluación por exámenes, que yo no recomendaría, ¿verdad? Pero bueno, cuando se trata de certificar competencias y ciertos saberes, sobre todo si vamos a pasar de nivel educativo, no hay de otra, o hacer exámenes de admisión tampoco hay de otra, pues ahí las vamos a necesitar sí o sí. Por otro lado, bueno, regresando al tema de didáctico, y esto conecta con la evaluación de los aprendizajes,
si nosotros como docentes no tenemos clara la estrategia didáctica, no vamos a saber elegir la estrategia de evaluación de los aprendizajes adecuada. Ahí yo puedo poner ejemplos muy, muy bonitos que tiene la UNAM ahorita para el regreso a clases. Se pusieron las pilas. Bueno, sabemos que la UNAM tiene una gran cantidad de recursos educativos y entre ellos sacó recursos donde los maestros nos podemos documentar sobre lo que es la evaluación de los aprendizajes, los métodos, tipos de evaluación de los aprendizajes y hacer este maridaje adecuado. Como verán, es reeducarnos a algunos que no tenemos los suficientes saberes o los saberes consolidados como docentes sobre el tema de evaluación de los aprendizajes. Entonces, si nos fortalecemos como docentes en esos temas, vamos a reducir el grado de errores en el regreso a clases. Muy bien, muchísimas gracias. José Luis, Germán, ¿algo que quieran comentar al respecto? Tal vez complementar, como bien comentó Marina, sigue siendo el tema neurálgico. Definitivamente a todos nos toma por sorpresa, pero también en distintos contextos nacionales. Había instituciones que ya tenían sus sistemas de proctoring, efectivamente, porque ya lo aplicaban a distancia, pero hay quienes no tienen absolutamente nada y hay quienes empiezan a generar incluso alianzas con empresas. Chihuahua es uno de ellos, Universidad Autónoma de Chihuahua, para hacer su propio sistema de proctoring de una manera muy, muy, muy creativa y súper eficaz. Y hay algunos otros, como bien comentan el caso de Puebla, ¿no? Que la salida inmediata ante la circunstancia, ante la desesperación fue, pues, aprobados todos. Evidentemente, no sé si sea tan ético o no, pero creo que en ese momento, y me quiero poner en el zapato de esas circunstancias, de esas instancias, es que no había recursos y es que en ese momento a muchos nos preocupaba la preservación de las personas, de la vida de las personas, y de una u otra manera, sé que lo hicieron en muchos otros países, aprobaron a todos, no solo en algunos lugares de México, porque era una excepción, porque de una u otra manera se siguió dando clase, pero evidentemente sigue siendo la asignatura que falló, la evaluación. Entonces, deja esa lección a los que ya estaban aplicando sus herramientas de proctoring, los que no tenían nada, los que empezaron a generar nuevas herramientas, pero también, Marina, esos casos que vimos en los seminarios de Anuy Scudi, en donde había profesores que creativamente empezaron a hacer pues, sus estrategias de evaluación, desde sacar una foto y el alumno tenía que mandar una foto pregunta por pregunta y medían los tiempos y de esa manera se daban cuenta que no iban a poder copiar. Digo, hay mucha creatividad y hay mucho potencial en ese sentido. Sí, tal vez un tanto doméstico. Claro, el deber ser es que es una asignatura pendiente, que las tecnologías nos pueden ayudar a mejorar las estrategias de evaluación. Sí, es un hecho y para allá queremos dar. Y obviamente habrá seguramente nuevos y mejores métodos para la evaluación y seguramente se va a tener que hacer un gran análisis de todos estos datos que van a surgir. Va a haber seguramente muchas interacciones, que también es otro caso del proctoring, que se configura para que sea muy intrusivo, pero también algunas instituciones no lo pueden hacer así, porque evidentemente también pueden invadir un tanto la intimidad y no la intimidad, diría yo la privacidad, y aunque es un examen, pues son datos personales y también por protección de datos personales habría que ver allí algunas normativas, ¿no? Que no se estén violando. Y bueno, obviamente esto nos va a llevar a tener el uso de herramientas digitales para monitorizar el progreso de los estudiantes, evidentemente tener datos e identificar la mejor manera de apoyar a los propios estudiantes y obviamente proporcionar y tener una retroalimentación pues eficaz a los mismos para que el proceso de aprendizaje se complemente. A mí me gustaría, ya que estamos llegando al final, pedirle a Lidia Camacho, que está aquí con nosotros, cosa que me da un gusto grandísimo, el que nos haya acompañado durante todo el evento. Yo creo que vamos a seguir adelante estos trabajos. Este es un gran equipo de gente que
tiene la educación en el corazón, en las tripas, que queremos apoyar al país y que queremos pues ayudar y sumar más que nada, ¿no? Pedirle a Lidia que pues que nos diga unas palabras, que nos eche unas palabras de liderazgo, qué debemos de atacar, cómo podemos ayudar a este gran proceso de transformación del país. Creo que tienes que Ay, abrir tu gracias, querido micrófono. ingeniero. No, y al contrario, yo te agradezco enormemente que a través de CUDI y de todos ustedes podamos seguir precisamente reflexionando en torno a esta propuesta de la entrega que nosotros hicimos, que es de la Agenda Digital Educativa. Como lo decía Marina, me parece correcto, no es una agenda, son muchas agendas, pero lo que creo es que la SEP dio por primera vez un paso importante al incorporar este tema en su ley general, del cual deriva precisamente esta agenda digital. La idea, y siempre lo dijimos, es que cada estado fuera también trabajando sus propias agendas, también de acuerdo a sus necesidades locales, pero por lo menos tenemos una base de dónde partir. Creo que es una base sólida por lo que hemos venido reflexionando y por lo que yo vengo escuchando. Y la verdad, creo que este tipo de reuniones debemos y tenemos la obligación de darle seguimiento, porque yo creo que esto apenas comienza, lamentablemente. Tenemos que pensar en que vivimos un nuevo paradigma, y el COVID pues llegó para convivir entre nosotros, y tenemos que pensar en que la escuela de hoy en adelante será híbrida. Aunque exista vacuna o lo que sea, esto todavía nos va a llevar mucho tiempo más, porque el 10 de agosto no vamos a regresar como estaba previsto, de tal suerte que lo que nosotros vayamos tejiendo aquí será una aporte importantísimo al sector educativo nacional. Y creo que en estas reuniones están las mentes más brillantes, la gente que ha venido trabajando, los profesionales que han venido trabajando sobre estos temas de tecnología educativa desde hace muchos años, que son grandes conocedores, que efectivamente esto es algo completamente nuevo, pero que de alguna manera tenemos una base sólida. No nos agarró con los dedos en la puerta del todo, digo, porque la verdad es que la agenda fue un poquito premonitoria, pero finalmente la realidad se nos impuso de golpe y vimos una transformación tecnológica, hemos visto una transformación tecnológica en unos cuantos meses que nos hubiera llevado quizás 6 años o más en nuestro país para llegar a este punto. Muchos maestros se capacitaron en Classroom. Ahora este regreso a clases va a haber otra capacitación muy intensiva con diferentes herramientas digitales que pone también Microsoft a disposición de todo el magisterio y de todos los que estén interesados. Así que, pues bueno, querido Carlos, queridos todos, todas, yo la verdad lo único que quiero expresar es mi mayor gratitud hacia su trabajo, hacia su reflexión y hacia el hecho de seguir construyendo estos puentes tan necesarios para que finalmente lo que salga fortalecido es el sistema educativo nacional. Porque la educación es el eje y es la base de un país. Y si nosotros no trabajamos en ello, la verdad es que creo que estaríamos perdiendo la magnífica oportunidad que esta pandemia nos puso, pues, entre la espada y la pared, para de verdad dar un salto cuántico y poder avanzar de una manera importante. Así que, pues bueno, yo nada más, de verdad, mi gratitud infinita hacia todos ustedes y que sigamos justamente estableciendo estos lazos, sigamos avanzando en la reflexión y sigamos creciendo, aprendiendo y dando resultados rápido, porque también estamos contra reloj. Muchísimas gracias, querido. No, hombre, qué placer oírte, porque creo que esto
nos identifica a todos, independientemente de nuestras historias o de nuestras... Creemos en la educación de México y es un placer oírte. ¿Sí? Gracias, querido No sé, Carlos. Oscar, si quieres dar un par de comentarios finales y cerramos para tratar de ser puntuales. Sí, mira, pues hay varios comentarios y preguntas. Desgraciadamente el tiempo nos gana, aquí no podemos, pero sí les pediría a nuestros panelistas que les hagamos llegar nosotros estas preguntas y las podamos subir en el espacio donde tenemos grabados estos videos, pues para que si no pueden responder ahorita, por lo menos lo puedan responder de manera escrita y quienes hacen las preguntas pues sepan cuál es su opinión al respecto. Yo nada más quisiera, digamos, terminar con un comentario que me pareció muy, muy bonito. No quiero demeritar a los otros, ni mucho menos, pero me siento identificado porque yo también soy profesor. Entonces, Laura Ramírez nos comenta, como docente sé que se aproxima mucho trabajo diseñando un plan remedial para lograr fortalecer, potencializar los aprendizajes esperados a través de una modalidad a distancia o híbrida según sea el caso. Me han brindado elementos suficientes para reconocer que mi labor implica capacitación e investigación permanente. Entonces, creo que muchos profesores y profesoras pensamos así. Tenemos que capacitarnos, tenemos que seguir investigando y dar pues lo mejor que podamos para poder educar a los jóvenes y a las chicas que están estudiando ahora. Me parece que José Antonio Ramírez quería participar. Un último comentario, por favor. Sí, muchas gracias a todos. Creo que ha sido una cosa maravillosa lo que hemos visto hoy, pero tengo dos comentarios que quisiera plantear. La primera es, sí, efectivamente el sistema educativo está teniendo una revolución, pero yo quisiera pensar en la parte privada. La parte privada de la educación está con serios problemas. La relación entre escuela y padres de familia, la relación entre lo que tiene que pagar el padre hacia la escuela, la relación de los roles que debe de cubrir la escuela con el padre, se están rompiendo, ¿sí? Y por el otro lado, los que están en medio son los estudiantes. Entonces, es un elemento muy, muy importante. Es indudable que la cuarta revolución industrial está replanteando hacia dónde tenemos que ir, ¿sí? En muchos sentidos. Y me voy a concretar en la parte de de evaluación. Recuerdo aquellos proyectos que tuve la oportunidad de hacer de calidad total. La calidad no se logra al final del proceso. La calidad se logra a lo largo del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que cuando queremos evaluar a un joven, a un muchacho, a un niño, no lo podemos hacer al final del proceso. Lo tenemos que hacer en el momento en el que está evolucionando con ese proceso, porque lo más importante es lo que está aprendiendo en ese proceso. Sí, lo que vamos a tratar de evaluar al final ya no será a lo mejor tan representativo, y eso puede ser algo que hay que cuantificar si lo estamos trabajando bien cuando lo estamos haciendo a distancia. Entonces, creo que esto es una disrupción total, no nada más de cómo se está manejando la tecnología y la educación, sino también cómo se está evaluando a los jóvenes que están saliendo de un momento, de una etapa escolar. Gracias por el momento. Bueno, Pues bien, me parece que con esto podemos terminar. Son temas que debemos evaluar en otros seminarios y creo que podemos compartir las experiencias de todos los que vayan pasando por estos pasos contundentes a seguir. Estoy absolutamente convencido de la importancia de tus últimos dos comentarios, Toño, y seguiremos adelante con este esfuerzo de compartir experiencias y de sentirnos en una tarea común por nuestros jóvenes. Muchas gracias a todos por participar. Un abrazo.